Bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, llenos de energía y con muchísimas ganas de chismear. Porque sí, amigos y amigas, hoy nos vamos a poner muy, pero muy románticos, muy melancólicos y sobre todo, vamos a hablar de Kerem Bürsin. Y por supuesto, Hande Erçel. La pareja que nos robó el corazón, la pareja que nos hizo soñar con el amor verdadero, la pareja que, bueno, ya me entienden, Senkalkam. O como se le conoce por estos lares, Love is in the air. Y es que como ya habrán podido leer en el título, hoy vamos a analizar un gesto en particular, un gesto que, créanme, derritió corazones por todas partes, un gesto que demuestra el lado más dulce y tierno de Kerem Bürsin hacia Hande Erçel. Un gesto que estoy segura, les va a robar el aliento y les va a hacer creer aún más en el poder del amor. Así que prepárense para suspirar, para emocionarse y para recordar esos momentos mágicos de la serie que nos conquistó a todos. Pero antes de que nos adentremos en el corazón de la historia, quiero pedirles algo muy importante: si son nuevos por aquí, o si simplemente les gusta el contenido que ven, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de los vídeos que preparamos con mucho cariño para ustedes. Ya saben, activen la campanita para recibir notificaciones y no perderse nada. Suscríbanse, suscríbanse, suscríbanse. Es súper importante para que podamos seguir creciendo y trayéndoles más contenido increíble. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. Vamos a hablar de ese gesto, ese momento que nos hizo decir, ¡ah, qué bonito es el amor! Y es que, como bien saben, la química entre Kerem y Hande traspasó la pantalla. No solo fueron Eda y Serkan, sino que para muchos fueron Hande y Kerem. Y es que, seamos sinceros, se notaba a kilómetros la conexión que tenían. Las miradas, las sonrisas, los roces, todo destilaba complicidad, cariño y, por qué no decirlo, amor. Pero, ¿cuál es ese gesto del que tanto hablamos? Pues bien, para responder a esa pregunta, tenemos que remontarnos a la época dorada de Love is in the air, cuando las grabaciones eran el pan de cada día, cuando las redes sociales ardían con cada publicación, cuando los fans esperábamos ansiosos cada nuevo capítulo. Y en medio de todo ese torbellino, hubo un gesto que destacó por su ternura, por su sencillez y por la forma en que Kerem lo hizo. Me refiero a las flores. Sí, amigos y amigas, a las flores. Pero no cualquier tipo de flores. No, no, no. Kerem, con su ya conocido romanticismo, solía sorprender a Hande con ramos de flores. Y no solo eso, sino que en varias ocasiones, se le vio a Kerem, ya sea en el set de grabación, fuera de él o en las redes sociales, regalándole flores a Hande. Pero ¿por qué este gesto es tan especial? ¿Por qué nos derritió el corazón? Bueno, primero porque es un gesto romántico por excelencia. Regalar flores siempre es una muestra de cariño, de afecto, de admiración. Es una forma de decir te quiero, te aprecio, me importas. Y en el caso de Kerem y Hande, este gesto adquirió un significado aún más profundo. Imaginen la escena, Hande interpretando a la dulce Eda, recibiendo un ramo de flores de Kerem, interpretando al serio, pero en el fondo, tierno Serkan. La imagen en sí es romántica, es cinematográfica. Pero además hay que tener en cuenta la personalidad de Kerem. Es un hombre con un gran corazón, muy atento a los detalles, muy cuidadoso con las personas que quiere. Y el hecho de que le regalara flores a Hande de forma tan constante y natural, demuestra que, más allá de la ficción, existía una conexión real entre ellos. Y segundo, porque las flores eran elegidas con mucho cariño. No eran ramos genéricos comprados a la ligera. No. Kerem parecía elegir las flores perfectas para Hande, flores que reflejaban su personalidad, su belleza, su encanto. Y esto, amigos, es lo que realmente marca la diferencia. Es lo que hace que un gesto sea especial, auténtico, memorable. Recuerdo una ocasión en particular, una foto que circuló por las redes sociales, donde se veía a Kerem entregándole un ramo de flores a Hande, después de una larga jornada de grabación. Ambos estaban sonrientes, felices, radiantes. La imagen era tan dulce, tan tierna, que simplemente nos conquistó. Nos hizo creer en el amor, nos hizo soñar con un romance de cuento de hadas. Y es que la forma en que Kerem miraba a Hande, la forma en que le entregaba las flores, la forma en que se preocupaba por ella, todo era pura magia. Era como si en ese momento el mundo se detuviera, y solo existieran ellos dos. Y esa es la magia del amor, ¿no creen?
Esa capacidad de hacer que el tiempo se detenga, de hacer que todo lo demás desaparezca, de sentir que solo existe la otra persona. ¿Pero qué más hizo especial este gesto? Pues bien, también es importante destacar que este gesto no solo se limitó a las flores. Kerem, en general, siempre tuvo detalles muy bonitos con Ande. La protegía, la cuidaba, la hacía reír. Era como si en la vida real estuviera interpretando el papel de Serkan, pero con un toque aún más romántico, aún más atento. Y no solo eso, sino que la forma en que hablaban de su relación en las entrevistas, la forma en que se miraban en los eventos, la forma en que se apoyaban mutuamente en sus proyectos, todo era una señal de que entre ellos había algo especial, algo único, algo que iba más allá de la amistad. Pero ¿por qué este gesto y en general, la relación entre Kerem y Ande nos impactó tanto? Bueno, creo que hay varias razones. En primer lugar, porque todos soñamos con encontrar el amor verdadero, con encontrar a esa persona que nos haga sentir especiales, que nos cuide, que nos ame. Y Kerem y Ande con su romance nos hicieron creer que ese sueño era posible. Nos demostraron que el amor existe, que el amor puede ser bonito, que el amor puede ser mágico. En segundo lugar, porque la química entre ellos era innegable. Se notaba a kilómetros la conexión que tenían, la complicidad que existía entre ellos. Y esto, amigos, es fundamental para que una relación funcione, tanto en la ficción como en la vida real. Cuando hay química, cuando hay conexión, cuando hay complicidad, todo fluye de forma natural, todo es más fácil, todo es más bonito. Y en tercer lugar, porque Kerem y Ande son dos personas muy especiales, dos personas con un gran corazón, dos personas que siempre han demostrado su cariño, su respeto y su admiración mutua. Y esto, amigos, es algo que se agradece, algo que se valora, algo que nos hace quererlos aún más. Pero como todos sabemos, la vida a veces tiene sus propios caminos. Y aunque nos encantaría que Kerem y Ande hubieran terminado juntos, lo cierto es que tomaron rumbos diferentes. Pero a pesar de ello, el cariño, el respeto y la admiración mutua siguen vigentes. Y eso, amigos, es lo más importante. Porque al final del día, lo que importa es la felicidad de cada uno. Así que, volviendo a ese gesto de Kerem con las flores, ¿qué podemos concluir? Podemos concluir que fue un gesto dulce, tierno, romántico y sobre todo, sincero. Un gesto que demostró el gran cariño que Kerem sentía por Ande, y que nos hizo creer aún más en el poder del amor. Un gesto que sin duda, quedará grabado en nuestra memoria para siempre. Pero, ¿qué más podemos analizar sobre este gesto y la relación entre Kerem y Ande? Profundicemos un poco más en los detalles que hicieron de este simple acto algo tan significativo para nosotros, los fans. Pensemos en el contexto de Love is in the Air. La serie en sí misma es una historia de amor que celebra la alegría, la pasión y la conexión humana. La trama, llena de enredos, momentos cómicos y situaciones románticas, nos enganchó a todos. Pero más allá de la historia, estaba la conexión entre los actores principales, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Su química, su complicidad, su forma de interactuar, no solo dentro de la serie sino también fuera de ella, era algo especial. Era algo que se sentía, algo que se percibía a través de la pantalla y que nos hacía creer en la magia del amor. Y es precisamente en ese contexto donde el gesto de las flores adquiere su mayor significado. Kerem, consciente o inconscientemente, estaba proyectando hacia Hande la misma ternura y romanticismo que su personaje, Serkan, le profesaba a Eda. No era solo un regalo de flores, era una extensión de ese universo de amor que nos cautivaba cada semana. Era una forma de decir gracias por la magia que estaban creando juntos, por la conexión que compartían y que se reflejaba en cada escena. Analicemos por un momento la elección de las flores. Eran rosas rojas, símbolo de pasión. Eran margaritas, representando la inocencia y la amistad. ¿O eran flores más exóticas, reflejando la personalidad vibrante y enérgica de Hande? La elección de las flores no era casual. Era una declaración silenciosa, un mensaje sutil que Kerem enviaba a Hande, un gesto que decía mucho más que simples palabras. Cada ramo era una expresión de sus sentimientos, un detalle que demostraba la atención y el cuidado que ponía en su relación. Recordemos también el impacto de las redes sociales en esa época. Love is in the Air fue un fenómeno, y las redes sociales se convirtieron en un escaparate de la vida de los actores. Fotos, vídeos, comentarios, todo circulaba a gran velocidad, alimentando la ilusión de los fans.
Ver a Kerem regalándole flores a Ande, ya sea en el set, en eventos o en momentos informales, generaba una gran emoción. Era la confirmación de que esa magia que veíamos en la serie también existía en la vida real. Las flores en este contexto se convirtieron en un símbolo. Un símbolo de amor, de cariño, de admiración. Un símbolo de una conexión especial que trascendía la pantalla. Un símbolo de una historia que, aunque no tuvo el final que muchos esperábamos, dejó una huella imborrable en nuestros corazones. No olvidemos también el impacto cultural de El Love is in the Air. La serie turca conquistó el mundo, y su éxito se debió en gran parte a la historia de amor entre Eda y Serkan, y a la química entre Hande y Kerem. La serie nos enseñó sobre la cultura turca, sobre sus costumbres, sobre su forma de amar. Y a través de Kerem y Hande nos enamoramos de Turquía, de su gente, de sus paisajes. El gesto de las flores, en este contexto, se convirtió en un punto de unión entre culturas. Era un acto universal, un gesto que todos podíamos entender, un lenguaje del amor que trascendía las fronteras y los idiomas. Ahora bien, ¿por qué este gesto sigue siendo tan relevante hoy en día? ¿Por qué seguimos hablando de las flores de Kerem y del cariño que le demostraba a Hande? Creo que la respuesta está en la nostalgia, en la añoranza de esos tiempos en los que creíamos en el amor verdadero. Kerem y Hande nos hicieron soñar, nos hicieron creer en la magia de las relaciones, en la importancia de los detalles. Y ese sentimiento, esa emoción, sigue viva en nuestros corazones. Además, la relación entre Kerem y Hande es un ejemplo de respeto y admiración mutua. A pesar de que sus caminos se separaron, ambos han demostrado un gran cariño y apoyo mutuo. Se han seguido dedicando mensajes de cariño en las redes sociales, han celebrado los éxitos del otro, y han demostrado que la amistad y el respeto pueden perdurar a pesar de las diferencias. Este ejemplo es inspirador, y nos recuerda que el amor y el cariño pueden expresarse de muchas formas, incluso cuando las relaciones no terminan como esperábamos. En resumen, el gesto de las flores de Kerem a Hande es mucho más que un simple regalo. Es un símbolo de amor, de cariño, de admiración, de complicidad. Es un reflejo de la magia que existía entre ellos, de la conexión que trascendía la pantalla. Es un recordatorio de la importancia de los detalles, de la belleza de los gestos, de la capacidad de soñar con el amor verdadero. Es un legado que Love is in the Air nos dejó, y que siempre recordaremos con cariño y nostalgia. Así que, volviendo a ese gesto de Kerem con las flores, ¿qué más podemos agregar? Podemos agregar que fue un gesto que nos enseñó la importancia de la autenticidad, de ser nosotros mismos y de demostrar nuestro amor de forma sincera. Fue un gesto que nos inspiró a ser más románticos, más atentos a los detalles, más cariñosos con las personas que amamos. Fue un gesto que, en definitiva, nos hizo mejores personas. Y no olvidemos que este gesto también es una muestra de profesionalismo. Kerem y Hande eran actores, y su trabajo era crear una historia que conectara con el público. Pero a pesar de su profesionalismo, también eran personas, y su conexión real se reflejaba en su trabajo. El gesto de las flores fue una muestra de esa conexión, una prueba de que a veces la vida imita al arte. Finalmente quiero añadir que este análisis no es solo sobre las flores. Es sobre la magia del Love is in the Air, sobre la conexión entre Kerem y Hande, sobre la importancia del amor y la amistad. Es sobre la capacidad de soñar, de creer en los cuentos de hadas, de encontrar la felicidad en los pequeños detalles. Es sobre todo lo que esta serie nos regaló, y que siempre atesoraremos en nuestros corazones. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan emocionado, que hayan recordado esos momentos mágicos del Love is in the Air. Espero que hayan disfrutado de este análisis sobre el gesto más dulce de Kerem Bürsin a Hande Erçel. Quiero agradecerles de todo corazón por ver este vídeo. Gracias por su tiempo, gracias por su cariño, gracias por su apoyo. Me encanta leer sus comentarios, así que no duden en dejarme sus opiniones, sus recuerdos, sus anécdotas sobre la serie, sobre Kerem y Hande. ¿Cuál es su gesto favorito? ¿Cuál es el momento que más los emocionó? Cuéntenme todo. Quiero saber qué piensan. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles algo más. Si les gustó este vídeo, si les pareció interesante, si se emocionaron, denle like. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos los fans de Love is in the Air. Y por supuesto, suscríbanse al canal. No se pierdan ninguno de los vídeos que preparamos con mucho cariño para ustedes.
Ya saben, activen la campanita para recibir notificaciones y no perderse nada. Un like, un comentario, una suscripción, todo cuenta. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto. Chao, chao.